Bien, hermanos y hermanas, en esta mañana hemos invitado a nuestro compañero, el reverendo José Luis Báez, pastor de nuestra iglesia en Guaraguao Abajo. Está Guaraguao Abajo y Guaraguao Arriba. Cuando Guaraguao Arriba era parte de la iglesia Discípulos de Cristo, ellos pues se separaron. Pero Guaraguao Abajo queda muy cerca de un barrio que es el barrio Santa Olalla y de La Brecha y de todo eso por allí. ¿Cuántos han ido por allá? Ustedes son unos jíbaros de acá, de Río Piedra, ¿verdad? Eso, miren, eso es ahí, en el de los barrios de Bayamón. Bayamón tiene muchos barrios, muchos. Y los barrios de Bayamón llegan hasta allá casi, hasta Comerío, por allí, ¿verdad? Por ahí, por todo ese litoral. Así es que allí, en Guaraguao Abajo, está José Luis. Cuando yo pastoreaba Santa Olalla, que éramos vecinos, y allá estaba la reverenda Virginia Lubriel, el reverendo Pedrito Hernández, y hacíamos, tú sabes, cosas en conjunto, porque en el campo es diferente. En el campo es bien diferente. Así es que nos traen muchos recuerdos lindos y buenos. Así es que José Luis llegó allí a Guaraguao Abajo y Dios ha hecho una transformación preciosa en esa iglesia, ¿verdad? Y no es que antes no estuviera bien, es que la iglesia, como la historia, es dinámica. Y en la medida que hay retos y desafíos, también la iglesia se mueve. Y Él lo ha usado a Él para un momento muy lindo y muy especial allí. Así es que Él con mucho gusto nos respondió en la afirmativa de estar acá con nosotros. Lo vamos a dejar en el uso de la palabra para que lo que el Señor ya le dio a Él, Él lo pueda entregar en el nombre de Cristo. Gracias, José. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos y a todas. La paz del Señor sea con ustedes. Para mí es un privilegio estar aquí en esta iglesia junto a su pastora, que admiro como predicadora. Ella no lo sabía, ¿sabe? Lo sabe hoy. Pero para mí es de mucho gozo estar aquí en esta iglesia. Saludos a Yulisa, ¿verdad? Que estudiamos en el seminario juntos. Ya me hice viejo porque ya salí del seminario. Pero ella sigue allá. Ya tú sales, así que vas en el camino de... Gracias a Mili Durán. Es usted, ¿verdad? No sabía quién era, pero ya cuando dijo Mili, ya sé, esa es. Que me estuvo llamando y dándome ese seguimiento, ¿verdad? Para poder estar acá. No me perdí. En eso fui presbiteriano. Gloria al Señor, llegué muy bien. Pensé que me iba a perder, pero tengo un hermanito en la iglesia que trabaja por ahí en Braxton y viaja mucho las escuelas y los sitios. Y me dijo, eso es aquí, pastor, aquí está. Y yo, pues ya yo más o menos sé. Y cuando llegué a la luz dije, bueno, pues debe ser por aquí. Y me metí rápido por ahí y estaba Darío en la esquina. Aquí es. Así que llegué muy bien, a Dios la gloria. Así que no me fui por allá por el seminario, sino que vine por acá, por el expreso, y avancé. Así es que tengo una alegría de estar con ustedes. Para mí es un regocijo poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes, como cuerpo de diáconos y algunos ancianos que están en este lugar respaldando siempre la programación de la iglesia. Y vuelvo y repito, para mí es una alegría y un gozo. Y yo, en medio de todos estos temores y temblores que tengo encima, usted me ve aquí tranquilo, pero usted sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Que le tiemblan a uno las rodillas. Pero estamos bien y contentos de lo que Dios sigue haciendo. Y yo creo que en esta mañana, una vez más, Dios tiene algo que decirnos. Yo siempre he creído y creo y afirmo cada domingo en la iglesia, si usted llegó aquí, abra su corazón, porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Así es que he titulado, he considerado que esto es una conferencia, luego se la voy a dar a Mili o a la pastora para que la tenga el que necesite, mi preparación espiritual frente a los desafíos de este siglo. Mi preparación espiritual frente a los desafíos de este siglo. Y obviamente venía por ahí escuchando las devociones. A mí me encanta llegar temprano a los donde me invitan, porque creo que se cocina el ambiente y se prepara la cosa, ¿verdad? Y yo hubiese seguido escuchando aquí orando. Usted sabe, ya yo dije, esto está el ambiente de retiro de oración y de rodillas para un buen rato.
porque para eso hemos venido a este lugar, a retirarnos con el Señor. Y yo le invito, por favor, a que me acompañe en la Escritura, en la carta de Efesios, capítulo 1, que utilizaré de punta de lanza, pero que trataré de diluir en toda la temática que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Efesios capítulo 1. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Verso 3 al 10. Y dice la palabra, leemos la palabra del Señor de la siguiente manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos, ¿vio eso? Santos y sin defectos en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloria, por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas. Unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. A ti gracias, Señor, pues tu palabra siempre es delicia para nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, Padre Santo, que me permites de tener en este lugar. Yo sé que a pesar de mis limitaciones, tu palabra no tiene límite para transformar vidas. Por eso te pido, Señor, que hables a través de la misma y a través de lo expuesto en esta mañana. Confiados estamos, Señor, con nuestra copa boca arriba, para que tú bendigas nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Un viejo muy enfermo reunió a sus 3 hijos y les anunció lo siguiente: mis cosas queridas serán de quien pueda llenar completamente esta sala. Y esperó a que fuera de noche, sentado mientras caía la noche, a sus 3 hijos para ver cuál de los 3 iba a llenar la casa, ese cuarto que él le había dicho. Y si eso fuese así, el hijo que llenara el cuarto con algo que trajera, él le iba a dar todas las cosas que él amaba antes de morirse. Uno de los hijos trajo toda la paja que pudo reunir para la sala, pero la sala quedó hasta la mitad y no se pudo llenar. Otro trajo toda la arena que pudo juntar, pero la mitad de la sala quedó vacía. Y el tercer hijo, en esa oscuridad, encendió una vela y la sala se llenó. Esta ilustración sale de uno de mis escritores favoritos, Eduardo Galeano, Los hijos de los días.
Y me parece a mí que recoge la manera en que nuestra sociedad está viviendo y la condición en la que ésta se encuentra. Y valga cada una de las oraciones que se hizo aquí ahorita, como Dios hila y teje para que ese tapiz quede como tiene que quedar. ¿Quién heredará las cosas queridas? Y nosotros nos hacemos la pregunta. O más bien pudiéramos también realizar la pregunta de otra manera. ¿Qué vamos a dejar de herencia? Aquellos que se están levantando. Hay muchos como este padre que están agonizando y están en la espera. La condición de nuestra sociedad está en espera y el tiempo avanza. Y es que hay un cuerpo de diáconos retirados junto a ancianos, reconociendo y entendiendo que el tiempo avanza. ¿Cómo enfrentar el desafío de llenar la sala? ¿Cuál será nuestro desafío en este tiempo? ¿Llenar la sala ante una sociedad enferma? ¿Podremos nosotros hacer eso con nuestras propias fuerzas? Usted y yo sabemos que eso es imposible. Pero ninguna contestación puede ser simplista. Cada gran desafío necesita una gran contestación, pensada y ponderada. Nosotros, en nuestro caso como creyentes, sabemos que nos tenemos que preparar para una generación muy distinta a la de hace unos años atrás, que por tradición podían llegar al templo. Una generación de jóvenes que podía el papá llevarlos y se acabó el problema y no había pregunta. Vas a caminar, vas a creer y punto. Ahora la generación que tenemos es distinta. Es una generación que usted no le puede decir por qué sí, sino que hay que explicarle el por qué sí o el por qué no. Una preparación urgente y necesaria nos remite a nosotros a seguir preguntándonos cómo llenar lo que se entiende que está lleno. Dígaselo a los jóvenes a ver si cuando usted le dice algo no le dicen yo sé eso. Y si no lo saben, lo googlean. Porque lamentablemente no tienen el conocimiento en sí mismo, pero lo tienen en las manos. ¿Cómo prepararse ante una sociedad que aparenta estar preparada y que pareciera que no necesita nada? Siempre me ha dado curiosidad cómo es que nuestros niños y jóvenes tienen tanto y siempre están aburridos. Si a mí me hubiesen regalado lo que yo les regalo a mis hijas, a mi hija y a mi hijo, es muy probable que yo siempre estuviese entretenido. Yo nací en Comerío. En el barrio Sabana me crié, en el monte, mi casa al lado de una quebrada con zocos de postes de luz en madera. La necesidad era la orden del día. Esa era mi realidad. Mi mamá nos crió solita. 5. Crió 5. 2 muy malas experiencias. Yo llegué a ver cómo el padrastro que en algún momento tuvimos golpeaba a mi mamá. Les estoy hablando de todo esto porque creo que muchas veces pensamos que lo tenemos todo, pero hay muchas ocasiones que nos falta mucho. Y ante este mundo de interrogantes nos encontramos siempre. Y nos encontraremos siempre y jamás serán contestadas con un poco de paja o con un poco de arena. Aquellas interrogantes que nacen en el corazón y que requieren otro tipo de respuesta. Así que el asunto está ligado a nuestra preparación espiritual como desafío en este tiempo. ¿Cómo nos estamos preparando los diáconos, los ancianos?
para enfrentar una generación totalmente distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados. Ya me imagino yo que a mitad de siglo habrá otros desafíos, habrá otras necesidades y habrá otro tipo de cuarto que llenar. Pero ciertamente nosotros tenemos que seguir en la dirección de estar acorde con el Espíritu, como ha planteado Ansel Grum en uno de sus libros, colmado de Espíritu. La palabra nos identifica que vivir desde el Espíritu y vivir a partir de la fuente del Espíritu nos da identidad, nos da capacidades. Y entonces nos preguntamos qué espiritualidad o qué manera de vivir estamos teniendo en este tiempo nosotros. ¿Cómo recibimos a la gente y cómo la estamos viendo? Desde la espiritualidad orientada por el Espíritu de Jesucristo. Ese Espíritu que nos fue dejado para desarrollar una vida espiritual desde la palabra y en hechos de Jesucristo, incluso a su doctrina, a su accionar redentor y libertador. ¿Llega la gente a la iglesia buscando un milagro? ¿O llega la gente a la iglesia porque están angustiados de la sociedad y no saben dónde más meterse a coger aire? Porque hace calor. Y para estar en la casa cogiendo calor, mejor se vienen para el templo. ¿Qué es lo que viene buscando a la gente? ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a dar? El cuerpo de ancianos y de diáconos sabe que este camino tiene que ser un camino en el que el Espíritu transforme las vidas. Que no puede ser un mero caminar por chiste, que no puede ser un espíritu de religiosidad la que nos conduzca al templo, sino un encuentro sagrado, un encuentro profundo de una relación con Dios que provoque que usted y yo seamos cada día transformados y renovados en nuestro propio ser, en el que el Señor nos ha dado como bendición, para construir un mundo a partir de la convicción de Cristo, para nosotros trabajar desde lo que creemos. No quiero descartar con ello que hay muchos caminos y maneras de nosotros tener encuentros con Dios que incluso robustecen nuestra fe. Quizás alguno encontró al Señor leyendo un libro, quizás otro caminando a la universidad, quizás otro orando, escuchando una canción, que hay muchas vías para encontrarnos con el Señor. Y hay muchas maneras para Dios revelarse a la gente. Y cada cual interpretará las cosas de sus propias mentes y de sus propias capacidades. Pero los caminos por los que la gente transita deben ser caminos distintos. Deben ser caminos que nos lleven a nosotros a encontrarnos, pero también que nos lleven a nosotros a mirar la palabra como aquella que nos interpela. Casi siempre le estamos haciendo preguntas al texto, pero ¿qué tal si el texto nos hace preguntas? Y lo leemos desde otra óptica y le damos una mirada a la lectura, que hemos tenido muchos intentos de definir y de tratar de darle viabilidad a procesos que incluso nosotros no entendemos. Pablo decía, haberlo alcanzado no creo, pero sí prosigo al blanco. Pero sí prosigo al blanco. Y nosotros estamos aquí porque verdaderamente queremos seguir viviendo desde el Espíritu, como plantea Karl Rahner, hablando de que la experiencia del creyente es vivir desde el Espíritu. Una vivencia que todavía debemos trabajar continuamente, porque el que esté hecho completo que me avise. Todos estamos aquí porque cada día necesitamos fortalecer nuestra experiencia, y en cada camino y en cada encuentro con el Señor lo que hace nuestro carácter es que se fortalece y nuestra fe se enriquece. Esa realidad de vida
que nosotros queremos tener cada día, no solamente es el camino y la viabilidad para nosotros encontrarnos con el Señor, sino que es la manera de vivir desde su espíritu. Y esos caminos siempre son complicados. Son complicados porque hay tensión entre el espíritu y la manera de nosotros pensar, y la manera de nosotros vivir, y de la manera de nosotros actuar. Pero nosotros sabemos muy bien que la integración de toda la vida en una forma de vida sostenida y reflejada se vive bien desde el espíritu. En la misma línea hay un teólogo que dice que la realización de la fe bajo las condiciones de vida deben ser concretas. Deben ser concretas. Así que ambas definiciones colocan la manera de vivir espiritualmente como el centro por el cual el cristiano debe sostenerse. Vivir una vida que se sostiene desde el Espíritu. Ahí oraban y cantaban ahorita Espíritu Santo, porque sabemos muy bien a quién tenemos que acudir y cuándo acudir. Es por ello que nuestra espiritualidad debe ser un reflejo en nuestra cotidianidad, porque es muy fácil ser espirituales acá, pero es muy difícil, como decía la pastora frente a la vecina, que ya ha venido alterada a un lugar donde se supone que reciba paz. Nos pasa a todos y en todas las iglesias, porque yo tengo 2 o 3 que bloquean, y aquel hermano que ha sido bloqueado en la iglesia, que ha recibido una bendición desde la palabra del Señor el domingo, cuando llega al carro y está bloqueado, pierde la comunión. Pero estoy hablando de Guaraguao. La dinama es de acá, es otra. Pero cada iglesia tiene su ensalta. Y yo creo que muchas de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es la manera en que nosotros verdaderamente estamos viviendo lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros predicamos. Es en lo cotidiano, es en mi trabajo, es en el desarrollo de mi día, en el encuentro con las personas, es incluso en todo lo que yo soy, porque eso me define. Así que nuestro comportamiento perceptible es producto del espíritu del cristiano frente a Dios y de la manera en que nosotros vivimos la vida, vivimos la experiencia que cada día tenemos. Todos estos son intentos por explicar, quizás de manera borrosa, la manera en que estamos viviendo. No del todo, no pretendo diluir este tema, pero la realidad es que tenemos que seguir preguntándonos, porque el Espíritu sigue siendo un misterio y la manera en que opera también. Sigue siendo un misterio que en ocasiones nos parece abstracto, para otros demasiado cristiano, pues porque algunos se hacen tan espirituales que se olvida que están en la tierra, y hay otros que entonces se han olvidado del Espíritu y se les ha olvidado que existe un cielo. Es allí donde nosotros debemos considerar el Espíritu como un elemento esencial para que nuestra preparación espiritual siempre sea desde la fuente inagotable del Espíritu Santo. Esa fuente nos alimenta, nos da vida, amor, energía. Esa fuente sana. Recuerdo en la iglesia un domingo serví la cena. No sé si la pastora ha hecho esto, pero un día yo sirvo la cena y siento en el Señor llamar a los enfermos al altar. Y llamé a los enfermos, pastora, al altar con el pan y la copa en las manos. Y le dije, no se lo tomen, se lo van a tomar en el altar en el nombre del Señor. Y recuerdo este señor que pasa con la copa, no era de la iglesia, pero como la mesa es abierta, y si es abierta no hay condiciones en ella, porque a veces le ponemos unas condiciones, pero la mesa no es mía, es del Señor. ¿Se da cuenta? Y pasa este señor que llegó, pasó al frente, se para allí, yo no sabía quién era, pero cuando nosotros participábamos del pan y de la copa, le decíamos al Señor, sánanos, límpianos, restáuranos. Y en aquella mañana todos los que estaban quebrantados de salud pasaron, pero lo que yo no sabía era que aquel hombre tenía todos sus huesos
llenos de hongo, porque le dio un hongo en los huesos y un cáncer que le cubrió todos los huesos. Y ese domingo llegó al altar esperando que la copa, símbolo de la sangre, y aquel pan, símbolo del cuerpo, sanara el suyo. Porque yo le dije que desde la cruz el Señor sanó. Cuando Él ingiere la copa, el pan, estaba la esposa llorando en el escaño. Yo desconocía qué estaba pasando. Ese señor se va, me cuenta lo que termina el culto, me cuenta lo que es, y me dice: pastor, mañana me voy a hacer los estudios. Y yo le digo: vaya en paz, porque el Señor que creemos hace milagros. Se fue, eso fue el lunes, hace los estudios, y por la tarde la esposa me llama gritando y llorando: pastor, no hay ni una sola mancha en los huesos de mi esposo. No hay ni una sola mancha en los huesos de mi esposo, porque Dios lo sanó. Y esa experiencia desde el Espíritu, porque yo no tengo ningún poder ni ninguna autoridad, pero andamos con uno que es poderoso, que es grande, que liberta, que sana, que redime, y que ya lo ha hecho para cada uno de nosotros como bendición. Ese Espíritu Santo no solamente da vida, amor, energía y sana, sino que también alimenta. Y esperamos cada día, y sabemos que la fuente de la que nos alimentamos cada día hace que sigamos viviendo. Si la fuente es una de amargura, entonces lo que tendremos en la iglesia es un montón de amargados. Y los hay. Pesimista. La pastora dice, yo no he hablado con la pastora, ¿sabe? Por si acaso, de nada de esto que yo le estoy diciendo aquí. Y la pastora dice: vamos a hacer esto. Hay 2 o 3 que se oponen, porque siempre le ven un problema a las cosas. El problema son ellos. En Guaraguao, yo voy a citar a Guaraguao para no meterme aquí en lío. Pastora, recuerdo que en Guaraguao, cuando yo llegué, una de las cosas que había era calor. No había aire puesto, y un día estoy predicando, y cuando estoy predicando un anciano se nos cayó al piso en momento de oración. No fue que cayó en descanso, ni que el espíritu, nada, no, fue un bajón de azúcar y un desmayo por el calor. Y entonces le dije a la iglesia: esto no puede volver a pasar, aquí hay que ver cómo ponemos aire en esta iglesia, en el nombre del Señor. Y un hermanito se paró de allá: pastor, si eso lo vienen diciendo hace años, eso no lo ponen nada. Y yo le digo: ese es el problema, que gente como usted no permite que esto crezca. Sí, porque si lo hizo público, que se prepara para recibirlo público, tú sabes. Y le dije, y un hermano me dice: pastor, ¿sabe qué? Los screens de esta iglesia están comprados hace 6 años. Y le digo: ¿dónde los tienen? Guardados. Pues ese es el problema. Sáquenlos de allí, desempólvenlos. Estaban amarillos, pues el plástico se pone amarillo. Se puso amarillo y lo sacamos de allí. Y le dije a la iglesia: no, hay que poner aire. Y empezamos a hacer la gestión y pusimos los aires. Pusimos los aires en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si de algo yo estoy seguro, es que la iglesia no puede tener gente pesimista que no crea en el Señor, que tiene poder para hacer las cosas. Es que necesitamos un cuerpo de diáconos capaz de creer y caminar. De caminar, porque si son negativos también pasarán el día negativo. Porque si llegan a la iglesia, ahí va a ver si escucho a la pastora, a ver si predica. Eso es lo que usted va a recibir. Esto me acuerda siempre al papá que fue al templo un día de culto y lleva al nene. Y entonces cuando pasan el plato de la ofrenda, lo que echa es un vellón.
Y cuando echan el vellón, el papá llega, se acabó el culto, va a la casa y la esposa le dice, ¿cómo estuvo el culto? Y el papá, más o menos ahí. Y el nene, pero para lo que echaste mucho te dieron. Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia dando nada para querer mucho. Y ya Dios, yo creo que nos ha dado mucho en su Hijo Jesucristo. Ya Dios nos ha dado bastante para que nosotros lleguemos negativos y pesimistas al templo, sino que cada vez que nosotros lleguemos a la casa del Señor podamos cantar ese corito que decía, yo me gocé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y haya gozo y haya alegría en lo que nosotros estamos haciendo. La gente de hoy se agota muy rápido porque sus fuentes están turbias. Si nuestra fuente no es turbia, sino clara, nuestra vida será fructífera. Quienes se alimentan del Espíritu no se agotarán fácilmente, ya que su fuente es inagotable. Por eso hay unos elementos que planteamos aquí, que usted conoce de memoria y simplemente queremos repasar. Si queremos mantener nuestra vida tomando de esa fuente, no podemos dejar de orar. La oración es el abandono de cada uno de nosotros. El abandono de cada uno de nosotros en el Dios que creemos. Orar es permitir que Dios haga. Orar no solamente es hablar con Dios, es permitir que Él hable con nosotros. En muchas ocasiones la gente se tira de rodillas y le habla a Dios, y le habla a Dios, y le habla a Dios, pero no lo deja hablar a Él. A veces debemos esperar que el Señor hable también. Ore, mantenga una vida que abone a su realidad espiritual. La oración queda a veces en la orilla. Hacemos muchas cosas. Y uno de los escritores, Bianchi, plantea que ese ha sido uno de los problemas de este tiempo. El desafío del cuerpo de diáconos y de ancianos es exactamente el descuido de la oración. Hemos descuidado la oración. ¿Qué ocurre cuando oramos? Ocurre milagro. ¿Qué ocurre cuando oramos? El Señor nos habla. Un camino personal y comunitario se desata en ella, porque a veces oramos y oramos por la gente y hasta nos olvidamos de nosotros. ¿Eso no les ha pasado? Claro está. A menos que usted haga como cuando yo me convertí, que yo quería orar y era tanto mis deseos de orar que me arrodillaba y de momento me quedaba dormido. Y cuando despertaba yo decía, Señor, ¿dónde me quedé? Porque esa fue mi realidad, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Y yo me arrodillaba y oraba y trataba de hablar con el Señor, pero era tanto lo que le tenía que decir que me quedaba dormido. Y cuando despertaba le decía, Señor, ¿dónde fue que me quedé? No había terminado la oración. Después puse unas almohadas en el piso. Estoy hablando de mí, ¿saben? Se están riendo. Puse unas almohadas en el piso y dije, ahora sí que yo no me voy a dormir porque esto está más cómodo aquí. Al contrario, me dormí más rápido. Leía la palabra y oraba y siempre me quedaba dormido hasta que hice de la oración mi disciplina. Y allí entonces me di cuenta de que algo andaba bien. Y era que estaba orando como tenía que orar. Uno de los problemas más grandes de este tiempo en la oración, ¿cuál usted cree que es? El distractor. Los distractores. Usted no puede orar con el celular al lado. Alábalo ahora si puede. Santo. Ni con la iPad, porque todo hace ruido. Ahora todo hace ruido. Y si le envían un mensaje, suena. Y si le envían un email, suena. Y si llega una notificación, suena. Así es que usted comience
a despegarse de los síntomas que lo puedan distraer y hable con el Señor. Y concéntrese en el Señor. Yo creo, y lo digo para este cuerpo de diáconos y ancianos, que yo se lo decía a mi cuerpo de ancianos y diáconos, si hay algo en este tiempo que está haciendo daño, es el espíritu de distracción. El espíritu de distracción. Vamos a reprender ese espíritu de distracción que tanto daño nos está haciendo. En la oración nos expresamos ante Dios, exteriorizamos lo que somos y lo que no somos. Por eso le decimos al Señor, Señor, líbranos. Señor, cuídanos. Señor, sé con nosotros. Lo importante en la oración es ese carácter de diálogo con Dios. Hablemos con Dios. Esa oración me conduce a la fuente del Espíritu Santo que se encuentra por debajo y por encima de todas mis emociones. Porque en medio de la oración el Señor que nos abraza, nos acoge. Es la oportunidad de quebrar mi voluntad y luchar hasta dejar que Dios sea el que la domina. Incluyendo nuestra agenda. Y usted le pueda decir en esa oración, Señor, pasa de mí esta agenda. Pasa de mí esta agenda y hágase conforme a tu voluntad. Porque en muchas ocasiones estamos tan ajetreados que no podemos orar porque tenemos tanta agenda. Pero se nos ha olvidado y se nos ha descuidado el hablar con el que tenemos que hablar, que es el que dirige nuestra agenda. Pedirle, alabarle, rogarle para que haga lo que quiero es muy fácil. Pero decirle que quiero hacer su voluntad son otros 20 pesos. El desafío está cuando ocurre lo contrario de lo que le he pedido. Y usted le pide al Señor una cosa y Él le da otra. Hay algo en problemas de dirección. La oración va por un lado y Dios va por otro. Por eso entonces queremos que en medio de nuestros procesos sea la oración nuestra un hilo conductor a la presencia del Señor. Que esa oración sea un hablar con Dios directamente y no que yo esté hablando al aire como el papagayo. No, que pueda hablar con Dios como tengo que hablar. Es la oración y debe ser la oración para que podamos sentir a Dios cada vez más en nuestra vida y en la vida de los que están alrededor nuestro. Segundo punto que quiero presentar desde esa fuente y que sirve para fortalecer esa relación nuestra con Dios es nuestra meditación. Meditación en la palabra del Señor, dejándonos llevar por el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen. Y eso es lo que nosotros queremos cada día a través de nuestra oración, a través de nuestra meditación. Que cuando usted salga de los encuentros con el Señor, su rostro sea diferente. Porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor, ciertamente no podemos salir iguales. No podemos. Nuestro encuentro procede del Espíritu y nuestra transfiguración es una acción del Espíritu. Por eso nosotros somos diferentes. Allí comienza mi transformación en la vida cotidiana. Tercer elemento importante, la escritura. La lectura de la palabra que nos sirve para nosotros ser consolados, fortalecidos, amparados. Y la palabra se torna en fuente que guía nuestra jornada. No hay nada más hermoso que levantarse temprano y leer la palabra. Escudriñarla antes de movernos a cualquier lugar. Podemos leer el periódico, con eso no hay problema. Pero también la palabra. Que la palabra nos sirva para nuestra jornada. Que la palabra del Señor se convierta en nuestras consignias diarias. Que la palabra del Señor se convierta en aquello que me desafía y que más allá de reflexionarla, se trata de vivirla. Que la palabra del Señor crea en mí una propia realidad. Cuando la palabra es considerada en el corazón nuestro, las palpitaciones revelen que a usted le gusta, que usted lo disfruta
y que en ella usted puede saborear lo profundo del pensamiento de Dios. Porque esa palabra escrita es de la manera en que Dios operaba en su pueblo. Es la manera que se nos revela en cómo Dios obra en la historia y a través del tiempo. Y esa palabra entonces se torna en oro precioso, y en ella encontraremos perlas que nos van a ayudar a vivir cada día. Y cada momento en que nosotros podamos vivir, nos vamos a dar cuenta de que ciertamente Dios está. Ustedes ya están purificados por la palabra que yo les anuncié. Así ha dicho Jesucristo. Cuando la palabra de Dios está en armonía con nosotros mismos, desata una purificación que nos conduce a esa transformación y nos llena de gozo. Y estamos llenos de gozo. El Señor le dijo: les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto, completo. Muchas veces estamos igual que los de afuera, porque tenemos sepultada la esperanza. Podemos ver milagros en este tiempo. Podemos ver una palabra que sigue teniendo vigencia. Una palabra que sigue sosteniendo la iglesia. ¿Qué enseñaremos si nuestra fe no funciona? Si no tenemos fe. Miren, como estoy hablando con el cuerpo de ancianos y de diáconos, todo se tiene que remitir a experiencias con el Señor. Yo recuerdo a nuestra hermana Cuchita. Nuestra hermana Cuchita le dio un tumor detrás del ojo. Y ese tumor no podía ser operado en este país. Cuchita es analfabeta. Cuchita nunca había viajado. Cuchita no tenía pasaporte. Cuchita lo único que tenía era una licencia. Y para poder viajar necesitaba la licencia. Digo, hasta estos días. Creo que ya no se puede. Pero bueno, para aquel tiempo sí. Y Cuchita necesitaba irse a hacerse esa operación a Miami, a un hospital en Miami. Hicimos una colecta, recogimos, el periódico lo anunció, hubo gente que donó dinero, La Brecha, Santolaya, porque eso sí, como dice la pastora, nos unimos muchísimo. Ahora mismo nosotros tenemos encuentros con Santolaya, con Bellavista Caná, tenemos encuentros con la iglesia de Brecha, porque nosotros nos buscamos, tratamos de ver la manera que los compañeros estemos buscándonos. Y entonces lo que hicimos fue que nos anunciamos y comenzamos a ayudar a Cuchita con dinero, porque ella no tenía. Cuchita no tenía cómo salir del país, cómo sostenerse en un hotel. Había que pagarle a ella y a quien la iba a llevar, porque no la podíamos enviar a ella sola. Pero como 3 horas antes el Señor me inquieta que vaya a ungirla antes de salir para el aeropuerto. Y fui a su casa, pastora. Y cuando fui a su casa, le dije: Cuchita, vengo a ungirte. Pues sí, pastor, únjame otra vez, porque ya la habíamos ungido el domingo en la iglesia. Y fuimos y la ungimos. Y le dije a Cuchita: Cuchita, escúchame bien lo que te voy a decir. Vas a ir a Miami. Te vas a montar en el pájaro ese. Porque ella le decía así. Sí, pues una mujer analfabeta, ¿verdad? Ella siempre se expresa de esa manera, y de campo también. Pastor, me tengo que montar en el pájaro eso. Yo nunca me he montado en un pájaro de eso. Y yo le dije: Cuchita, tranquilo, hay más accidentes en cajos que en aviones. Y cuando llegué a la casa le dije: Cuchita, vas a ir allá, te vas a montar en el pájaro que tú dices. Vas a disfrutar Miami, lo vas a mirar bien y vas a regresar dándole la gloria al Señor. La ungimos, se fue, la meten a las 7 de la mañana a sala, comienzan a buscar el tumor, mandan a buscar otro médico, no hay tumor, mandan a buscar otro médico, no hay tumor. La sacan a las 7 de la noche y a ella no le habían explicado nada, porque lo que hablaban era inglés, así es que ella no entendía nada. Imagínense. Y Cuchita le decía a la que andaba: ¿qué es lo que están diciendo esta gente? ¿Por qué no me han operado? Y ella le decía: es que no encuentran el tumor. Y dice que Cuchita dejó la sala, se fue a la avenida y comenzó a gritar: Cristo me ha sanado. Porque serán analfabetas, pero saben quién cree. Y es la experiencia de Cuchita, una de las experiencias que nos lleva a nosotros a no perder la esperanza, a seguir creyendo en un Dios que hace milagros,
Así que a seguir creyendo en un Dios que sigue transformando, que sigue haciendo obra en este tiempo, en el venidero y hasta los días que estemos en esta tierra. Una palabra que nos dice a nosotros que si nos atrevemos a abrir los ojos, nos daremos cuenta que son más los que están con nosotros que los que son contra nosotros. Que ciertamente nosotros podemos ver que parece que el mundo se va al precipicio, pero mientras hay una iglesia que clame, el Señor tendrá para nosotros misericordia. Ya sabemos que cada quien puede interpretar su vida desde lo que es, pero quien la interpreta desde la palabra busca continuar preparándose para los desafíos que vienen. La manera y el modo en que vivo el día siempre depende de mi interpretación. Y normalmente la gente se levanta diciendo: hoy no es mi día, me levanté por el otro lado. Se levantó por el mismo, pero en su interior ocurrió algo que se levantó por el otro lado. Y a veces no comprendemos eso, pero a veces no hay que hablar mucho ni que predicar demasiado. Un abrazo es una buena predicación. No le baje con tanto texto que lo va a embuchar. Dele un abrazo, dele una sonrisa, una palmada. Muchas veces ese sermón es más profundo. Si el primer grito de Goliat hubiese sido más intimidante para David que el Dios en que creía David, él tampoco hubiese arrojado la piedra. Pero David tenía claro que su Señor era más gigante, era más grande que Goliat. Es que nosotros tenemos que seguir viendo la manera en que la palabra sigue siendo importante en la vida del creyente en este tiempo. La palabra del Señor nos nutre y la palabra del Señor fortalece. Y cuando aquellos discípulos en la experiencia de Maús salen tristes y cabizbajos, ¿qué es lo que dice aquel extranjero? ¿Qué es lo que empieza a hablarle a aquel extranjero? Dígame si no le empieza a hacer un recuento de la historia y la tradición, y Moisés y los profetas, y la manera en que iba operando la cosa, ¿verdad? Y de la manera en que esa palabra era esperanzadora a través de la historia. Y esa palabra los llevó a ellos, en medio de su decepción y huida, a encontrarse con el Maestro. A abrir los ojos y a comenzar a interpretar de manera correcta a nuestro Señor. La palabra nos revela que lo que viene desde afuera no puede quebrar lo que somos. Las circunstancias que usted vive no pueden definir su fe, ni se la pueden quebrantar tampoco. El apóstol Pablo decía: derribado, mas no destruido. Siempre habrá algo de fe. Abrirnos a Dios desde la Escritura nos permitirá movernos del estancamiento de falsas maneras de interpretar al Señor. Usted sabe que Dios estaba cansado. Esto es una interpretación mía, ¿sabe? Que Dios estaba cansado de que lo malinterpretaran. Y allá había doctores de la ley, y habían fariseos, y habían saduceos, y habían expertos, conocedores, escribas, y cada uno siempre interpretando a Dios a su manera. Por eso entonces el Señor ya tenía en vía de su corazón enviar a su Hijo. Para que la palabra ya no fuera malinterpretada, envió la palabra hecha carne. Para que esa palabra misma diera testimonio de la realidad espiritual. Para que no se fuese a malinterpretar más la manera de operar de Dios. Y cuando Jesús está en todos los evangelios, entonces ustedes se dan cuenta que la manera en que Jesús interpreta a Dios es muy distinta a la manera en que le interpretaban los fariseos, a la manera en que le interpretaban los escribas, a la manera en que lo interpretaban los saduceos, porque Jesús estaba interpretando la verdadera manera de la palabra, porque Él era la palabra. A mí me encanta, porque cuando traen acusaciones a Jesús como la mujer adúltera, Jesús reescribe.
con su dedo sobre aquel lugar. La ley de Moisés dice, ¿y qué es lo que tú dices? Y dice el texto que Jesús, ¿qué? Se ñangotó. En Comerío se dice esa palabra, yo no sé si acá se usa. Sí, porque yo soy del monte, tú sabes. Se ñangotó y empezó ¿a qué? A escribir. No sabemos qué escribió. No sabemos, podemos interpretarlo. Pero de algo yo estoy seguro. Es que las primeras palabras de Dios fueron escritas en piedra. Pero las otras se escribieron en un lugar en el que se pudieran volver a borrar para hacer una nueva vida. Las otras se escribieron en un lugar para cuando vinieran a acusar desde aquella ley, la gracia de Jesucristo nos amparará. Y aquella gracia de Jesucristo, que no sabemos lo que decía, le dijo a todos aquellos que el que esté libre de pecado, arrojara la primera. Por lo tanto, aquella nueva escritura comenzó a tejer en aquella mujer una nueva experiencia de vivir, una manera nueva de ver la palabra, una manera nueva de nosotros movernos de esas falsas interpretaciones y de esas interrogantes que muchas veces la palabra misma provocaba en la vida de una sociedad que estaba cargada y angustiada. Por lo tanto, en la Escritura encontraremos siempre palabra firme para nuestra vida. La Biblia es luz para nuestro camino. Nos muestra todo lo que vivimos bajo una luz distinta que nos ilumina. Y el efecto de la preparación espiritual en el cuerpo de diáconos de esta iglesia va a definir el Dios en quien ustedes creen. La búsqueda continua, las vías planteadas nos van a llevar cada día a encontrarnos con el Señor. Una fuente fresca en la que ustedes sean renovados cada día. Amén. Y en el encuentro con el Señor nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a recibir frescura. Y cuando usted salga de la iglesia, usted va a decir, ¡qué culto glorioso! Porque usted vino con un corazón dispuesto a que hubiese un culto glorioso. ¡Qué palabra poderosa! Porque se dejó ministrar por la palabra del Señor. Que esa fuente nos sane, nos fortalezca. Que esa fuente sea fecunda. Que esa fuente nos siga purificando. Porque la fuente del Señor en este tiempo y en este desafío nos plantea varias cosas. Y es que se describe del ser humano posmoderno, del que el arte moderno nos da señales inconfundibles. Porque el arte ha aglutinado gente de todos los lugares y culturas. A mí me encanta el arte. A mí me encanta ver las pinturas que dicen algo. A ver si me entendió. Las que dicen algo. Porque hay pinturas que yo no puedo manejar desde mis conceptos, porque no las entiendo. Porque se convirtieron en pinturas para unas interpretaciones personales, no comunitarias. Y las pinturas que dicen algo son aquellas pinturas que no son abstractas, que verdaderamente señalan una idea universal. Era la manera en la antigüedad de que la gente que no conocía al Señor pudiera ver una pintura y se diera cuenta de que aquello era un bautismo, de que aquella era la mesa, de que aquello era esto. Las pinturas se convirtieron en la enseñanza, en la maestra, en el maestro de la época. Y aunque nosotros nos damos cuenta que de igual forma en la literatura, en la filosofía, el teatro, el cine, en la ciencia, hay diversidad de interpretaciones, nos daremos cuenta que nosotros tenemos una sola fuente en la que podemos interpretar desde el Espíritu Santo. Es la misma. Y luego en la llegada de aquel renacimiento posible que se distancia de aquella divinidad de la Edad Media, un renacimiento que va a enfocarse en la liberación de las energías humanas, se va a distanciar, pero no olvidemos que aunque se distancie, el Dios nuestro nunca se distanció de la humanidad. Nunca, pero nunca.
Pareciera que los valores se han disuelto, pero no es verdad, nosotros estamos aquí. Seguimos enseñando y la sociedad está llena de valores. El cuadro culmina siendo de un lenguaje universal a interpretaciones individuales en las que el individuo se habla a sí mismo. Pero nosotros la iglesia, no podemos olvidar que vivimos en una época llena de cosas, pero la gente está vacía y sin felicidad. Tienen cosas creadas, pero no tienen al Creador. Ya no se trata de tener, eso ya no tiene gracia, sino de consumir. La gente ha cambiado el entretenimiento, pero se nos olvida que estos falsos estilos de relación no son comunitarios, sino independientes. Cada cual busca lo suyo. Y en los centros comerciales puede haber mucha gente, pero no en la comunidad. Hay gente independiente buscando sus propias cosas. Aquí todos y todas buscamos lo mismo. El ser humano sigue desconfiado y nosotros tenemos que provocar como cuerpo de ancianos y de diáconos que podamos tener y tejer en la iglesia encuentros de confianza. Que allí donde la gente no puede mirar la confianza que se le puede dar porque la gente no confía ni en lo que compra, que nosotros en la iglesia le podamos dar una palabra de confianza, de consuelo, de fortaleza, y que entonces esa palabra se torne en aquella manera de vivir confiados en el Señor. Al final y al cabo nos damos cuenta de que si queremos ser un cuerpo de diáconos y de ancianos también incluidos, que verdaderamente enfrente los desafíos de este siglo, no olvidemos hablar con nuestro Señor. No olvidemos leer su palabra. No olvidemos buscar la fuente inagotable que es el Señor. Y vivamos entonces desde la experiencia de Jesucristo. Estemos en pie. Señor y Dios de la vida, es grato hablar contigo. Y cada tiempo tiene su gran desafío. Y lo único que te pedimos, Señor, es que en esta mañana, Dios, tú seas fortaleza para este cuerpo de diácono. Tú seas sustento. Tú fortalezcas su fe. Tú seas Dios dando sabiduría, entendimiento, para que, Señor, como cuerpo de diácono puedan extender sus brazos al que tiene necesidad. Que la experiencia espiritual más grande que podamos vivir en la iglesia y en este tiempo sea, Señor, que confiamos en ti. Y que esa confianza que tenemos se la regalamos a otros también. Y les decimos que son bienvenidos, bienvenidas. Señor, que esa confianza que hemos puesto en ti nos ayude, nos sane, nos restaure para poder transmitir la savia vital que tú nos regalaste. Que ante un pueblo de increyentes, ante un pueblo, Señor, de dinámicas totalmente diversas, tú nos fortalezcas, Señor, y tú nos muestres la manera en que debemos caminar. Tú nos muestres la manera, Señor, en que habremos de hacer tu voluntad cada día. Oh Señor, este cuerpo de diáconos delante de tu presencia, con sus corazones
tal como son. Que sean, Padre Santo, brazos que edifiquen y construyan en este lugar. Que sean brazos, Señor, que pongan sus manos allí donde necesitan estar. Que tú te sigas glorificando en esta iglesia junto a su pastora. Dios, glorifícate cada día con la palabra que pones en su corazón para este redil. Que esa palabra, Señor, que pones cada día en su corazón, Señor, y en su mente, siga siendo una palabra de fortaleza, de amparo, Señor, y que sacie a aquellas ovejas que no tienen donde pastar. Y Señor, sea también la palabra que en este pueblo, Señor, siga edificando, siga fortaleciendo. Dirígenos, Dios, cada día, y dirige a este cuerpo a lugares espaciosos. Allí, Señor, tu amparo y tu fortaleza sean con ellos, porque los desafíos son grandes, pero más grande eres tú. Y en eso, Señor, estamos confiados. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho.